Marcos capítulo 4. Y este último canto tiene muchísimo que ver con Marcos capítulo 4. Cuando lo encuentre en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, si puede hacerlo, le invito para que se ponga de pie, si no quédese ahí sentadito, sentadita en donde está. Y nos vamos a ubicar en el versículo número 35 de este evangelio que escribe San Marcos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Cómo estaba él? Durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y le despertaron. ¿Cómo lo despertaron? Dijeron, ¿cómo? ¿Quién tiene una Biblia diferente por allá? ¡Hey, levántate! No, eso no dice ahí. No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, ¿qué hizo el Señor Jesús? Reprendió al viento y dijo al mar: calla. ¿Cómo dijo? No, si no le hace caso el mar, de verdad, créanme, calla, enmudece. Créanme que no le hace caso a nadie. ¿Cómo le dijo? Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por traernos aquí el día de hoy, Señor, porque hemos sido convocados por ti, hemos sido llamados por ti y hemos respondido a tu llamado, Señor. Aquí estamos, Padre, y estamos con la disponibilidad para alabarte, para adorarte. Pero una vez que hemos hecho esto, Señor, ahora estamos con esa disponibilidad para recibir de ti lo que tienes para nosotros a través de tu santa y bendita palabra. Y yo oro, Señor, para que la semilla que se siembra hoy caiga en buena tierra y pueda dar buen fruto. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien. Hay un dicho que dice, estoy seguro que lo han escuchado: después de la tempestad viene la calma. Después de la tempestad viene la calma. ¿Sí saben lo que significa eso? Ese dicho. Entonces, eso quiere decir que después de que hay un periodo de circunstancias difíciles, las cosas van a mejorar o las cosas se van a tranquilizar. Eso es lo que quiere decir ese dicho. Ahora, este dicho, aunque es muy popular, es muy conocido en todas partes, muy famoso este dicho, la verdad es que no siempre es cierto, ¿sí o no? No siempre después de la tempestad viene la calma. Por eso hay un dicho también que dice que no hay un 2 sin un ¿qué? Sin un 3. No hay un 2 sin un 3. O cuando no llueve te llovizna, ¿no? O sea, aquí nos vamos a... Yuri se sabe un montón de dichos, nomás que los habla como el chavo como el Chapulín Colorado, ¿eh? Nomás al revés. No por mucho madrugar se lo lleva la tormenta, o sea, así. Pero hay un montón de dichos de este tipo, ¿no? La cosa es de que no es cierto que después de la tempestad venga la calma, pero hay una manera de que ese dicho pueda ser cierto. Y esa manera es cuando nosotros involucramos al que puede detener las tormentas, al que puede calmar las tormentas. Cuando nosotros lo involucramos a él, entonces, por seguro,
la tormenta se detendrá. Y ese que vamos a involucrar o que podemos involucrar se llama Jesús. Es el Cristo, es nuestro Señor. Él tiene el poder y la autoridad sobre cualquier tormenta física o espiritual. Tiene todo el poder y toda la autoridad, y por eso nosotros podemos esperar en Él, confiar en Él y descansar en Él, aún en medio de la tormenta. O sea, los apóstoles del Señor Jesús vivieron esta experiencia de lo que significa que después de la tempestad venga la calma, y por eso es que 3 de los 4, Mateo, Marcos y Lucas, decidieron incluir esta experiencia que vivieron en sus evangelios. Y aquí es lo que vamos a ver el día de hoy en la vista o desde el punto de vista de San Marcos. Así que vamos a revisarlo porque tiene mucho que enseñarnos para nosotros hoy. Yo estoy segurísimo que todos los que estamos aquí hemos escuchado 1000 veces acerca de este relato. No es nada nuevo para ninguno de los que estamos aquí, pero la palabra de Dios siempre es refrescante. ¿Usted está de acuerdo? Yo no vengo a predicarles cosas nuevas, vengo a refrescarles la palabra de Dios. Vamos a ver, versículos 35 y 36. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y como siempre hacemos en Sublime Gracia, vamos a ubicarnos en el contexto del texto para saber de qué se trata esto que nos está relatando en este caso Marcos. Cuando usted ve al principio del capítulo, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús había estado enseñando a la orilla del mar. Ahí estaban en Capernaum, ahí estaba enseñando a la orilla del mar de Galilea. Estaba predicando a un grupo de gente que cada vez los grupos de personas que se reunían para escuchar al Señor Jesús cada vez eran más grandes esos grupos. Iba creciendo mucho. La prédica del Señor Jesús era una prédica muy efectiva. Se llamaba mucho la atención de la gente, además de que acompañaba regularmente su prédica con algún milagro. No siempre, pero lo hacía regularmente. El punto es que pues llamaba mucho la atención la prédica del Señor Jesús y la gente venía a él. Cada vez era más gente. El problema es que era tanta la gente que se amontanaban alrededor de él y pues los que estaban ahí atrás no podían escuchar absolutamente nada de lo que él decía. Entonces él, sabiendo eso, con lo inteligente que él es, lo que hacía era, cuando predicaba en la orilla del mar, lo que hacía es subirse a una barca y que la barca se alejara un poquito de la orilla para que no se viniera la multitud. Entonces tenían que quedar todos en la orilla y así él podía hablarles a toda la gente y toda la gente iba a poder escuchar. Es muy inteligente el Señor Jesús para poder predicar, sobre todo porque él predicaba sin micrófono, no como uno, ¿no? Que tiene manera de que aún con voz quedita pueda ser escuchado en toda la congregación. Entonces así lo hizo esta vez. Pero, y quiero que sepa que cuando usted revisa los otros evangelios que hablan acerca de este mismo relato, cuando checa el evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que el Señor Jesús estuvo enseñando todo el día. Empezó en la mañana y ahorita ya era en la noche. En este momento de la historia ya era en la noche. O sea, todo el día estuvo predicando, estuvo enseñando. Y vale la pena que lea todo el capítulo 4 de San Marcos para que vea todo lo que él estaba enseñándole a la gente. Entonces imagínense todo el día predicando, todo el día enseñando. Y en la noche, en lugar de descansar, lo que hizo fue decirle a sus discípulos, quiero que vayamos, estaban en la orilla del lago. Él estaba en una barca, allá estaba la gente escuchándolo, termina de predicar y le dice a los discípulos, quiero ir del otro lado del lago. Vámonos del otro lado del lago. ¿Qué había del otro lado del lago? Bueno, ellos se van a dirigir, si usted ve el capítulo 4, el capítulo 5, usted va a ver que se dirigieron a la región de Gadara, que pertenecía a la provincia de Decápolis. Ahí en esa región de Gadara es donde ocurre ese famosísimo milagro de los endemoniados gadarenos. ¿Lo ha escuchado? ¿Verdad? ¿Lo ha leído todos? Ahí es donde ocurre eso. Y eso ocurre justamente cuando ellos cruzan el mar. Entonces, esa es la historia. Cómo Dios tiene todo en control. Pero me encanta la forma de trabajar de nuestro Señor Jesús. Todo el día predicando, todo el día enseñando y en la noche, en lugar de descansar, Él sabía que tenía que ir al otro lado del lago porque algo iba a hacer.
del otro lado del lago, y era precisamente sanar, liberar y salvar a unos endemoniados que estaban ahí. Y la historia ya no la sabemos, pero no es el tema del día de hoy. Entonces, lo que sí es que cuando el Señor Jesús hace algo, usted debe tener bien claro, o permite que pase algo, es porque Él tiene propósito siempre. En todo lo que haga o en todo lo que permita, Él siempre tiene propósito. Así que vamos a ver qué pasó. Se subieron a la barca, se fueron, ahí van al mar, van del otro lado, a la región de Gadara. Y en eso dice, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué significa anegar? Se inundaba, se estaba inundando, eso es lo que estaba diciendo. Ahora, otra vez, cuando usted revisa los otros evangelios y revisa el evangelio de Lucas, Lucas le deja entrever que cuando salieron el viaje era bastante placentero, por lo menos tranquilo o sin novedad. Ellos iban muy bien hacia la región de Gadara. Y en el camino, ya estando en el mar de Galilea, o lago de Galilea, es cuando se viene esta tormenta, y era una tormenta bastante fuerte, muy fuerte, de tal manera que las olas anegaban la barca, es decir, estaban inundando la barca. Y entonces, pues, obviamente los discípulos estaban asustados. Y el Señor Jesús, bien, gracias, Él estaba dormidito. Se fue a dormir el hombre, imagínense nomás. Fue y puso su cabeza en una almohada y se echó a dormir. Pues claro, o sea, todo el día predicando y todo el día enseñando, estaba súper agotado. Vamos a ver qué hacía. Y él estaba, versículo 38, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, o sea, sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron, ¿cómo le dijeron? Sí. Pero en realidad no le dijeron así. O sea, le dijeron, estaban asustados. O sea, no le dijeron, maestro, mira que perecemos. No le dijeron eso. Pues eso no lo iba a despertar nunca, jamás. O sea, con sueño de bebé que tenía él después de todo el día trabajando. No, ellos fueron y lo sacudieron. Maestro, que mira que perecemos. Así fueron. Fueron ahí prácticamente a exigirle. Estaban tan desesperados que fueron prácticamente a exigirle que haga algo. Pero él, ¿cómo estaba? Durmiendo. Imagínense nada más. Ahora, pareciera, y eso es una enseñanza para nosotros, pareciera que hasta como si le estuvieran echando la culpa a él, ¿no? Fíjense la pregunta que le hacen, ¿no tienes cuidado que perecemos? No tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, es como si les dijera que no te importa lo que está pasando, no te importa que nos vayamos a morir todos aquí, que no vas a hacer nada al respecto. Ese era el reclamo de ellos, y era un reclamo totalmente injusto, porque pues, como si él hubiera provocado la tormenta. Ahora, déjeme le digo algo, es probable que él la provocó, eso es probable. Y cuando él provoca o permite que pasen cosas es porque él tiene un propósito, pero eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es, si usted busca en Google y busca el lago de Galilea o el mar de Galilea, usted se va a dar cuenta que por la geografía en la que está localizada ese lago, por el clima que rodea ese lago, es muy común, es bastante común que se vengan tormentas, porque cruzan los vientos de un lado del Mediterráneo y los del otro lado chocan vientos fríos con vientos cálidos. ¿Y qué es lo que se produce ahí? Tormentas. Entonces, lo más normal, eso es lo que dice Google, no lo digo yo, eso es lo que dice Google. Lo más normal es que en ese lago se produzcan tormentas repentinas y que muchas de esas tormentas pueden ser fuertes. Así que pudo haber sido simplemente un fenómeno de la naturaleza, nada más lo que pasó ahí, esa tormenta. Pero ya sea que él la provocó o ya sea que él la permitió, ya sea que haya sido un fenómeno natural o no, el Señor Jesús les va a enseñar que cuando Él está ahí,
Él está en control de todo. Y esa es la enseñanza para nosotros. Entonces no tendrían ellos nada que temer, porque si Él está ahí, entonces no hay mejor lugar en donde alguien pueda estar seguro que es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted qué tan fuerte debió haber sido esa tormenta, que muchos de los discípulos del Señor, no todos, pero algunos, eran expertos marineros. O sea, ellos habían estado infinidad de veces en ese lago, pescando infinidad de veces, y les ha haber tocado un montón de tormentas, pero esta tormenta era bastante especial, tan fuerte, que ellos habían perdido el control del barco, y entonces lo que estaban pensando es que lo peor para ellos ya estaba por venir. O sea, la muerte podía llegar en cualquier momento. Y entonces es cuando van y buscan al Señor Jesucristo, pero van y lo buscan de esa manera, con una especie de reclamo injusto, diciéndole: ¿qué te pasa, Señor? ¿Por qué no te importa que todos los que estamos aquí nos vamos a morir, o que no vas a hacer nada al respecto? La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, ¿quién es el que tenía la responsabilidad según los discípulos? Jesús, ¿verdad? Señor Jesús. ¿No te importa que nos ahoguemos? Y la traducción en lenguaje actual dice: ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Otra vez, la responsabilidad se le carga al Señor Jesús. Y ese reclamo, créame, mi querido hermano y hermana, y también es una enseñanza que lo vamos a ver más adelante para todos nosotros. Ese era un reclamo injusto, porque ellos, los discípulos, habían sido testigos en otras ocasiones anteriores del poder y la autoridad del Señor Jesús sobre un montón de cosas. Sobre un montón de cosas. Entonces, en lugar de confiar en que Él también podría tener poder y autoridad en esta, ¿qué fue lo que hicieron? Se asustaron. Y no solo se asustaron, se llenaron de miedo. Estaban, como dicen aquí, estaban paniqueados, dicen aquí, ¿eh? Estaban llenos de pánico. Pero al mismo tiempo, a pesar de que era un reclamo injusto, porque ¿sí? No saben si Él lo provocó o no, para ellos debería ser: Él no lo provocó, pero no está haciendo nada. Aparte de eso, lo que nos enseña es que lo que ellos sabían, lo que sí sabían, es que si alguien podía detener esto, era el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hacía nada por detener eso, pues entonces, por seguro, ellos iban a morir, por segurísimo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Versículo número 39. Ellos van, jalan ahí al Señor. ¡Hey, Señor, no te importa que ya nos estamos muriendo! ¡Haz algo, haz algo! Y levantándose, ¿qué hizo el Señor Jesús? Reprendió al viento y dijo al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Curioso, estaba la tormenta a todo lo que da. Estaban los truenos, me imagino que a todo volumen. La barca estaba moviéndose así por las olas, por eso le caían, las olas caían sobre la barca y la estaban hundiendo. Todo así, y el Señor Jesús durmiendo. Pero imagínense qué tan fuerte debió haber sido la gritería de los discípulos, que con ellos sí se levantó. Eso sí lo escuchó cuando fueron todos ahí a decirle: ¡hey, levántate, Señor, que no estamos muriendo! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Levántate! Ahí sí escuchó la gritería. Y entonces es cuando Él se levanta y entonces dice que reprende al viento y le dijo al mar: calla o enmudece. Y me llama mucho la atención la palabra reprender. En griego es epitimao. A ver, dígalo usted, epitimao. Okay. Reprender realmente se dice timao, pero aquí dice epitimao. Siempre que hay esa partícula epi,
significa que el verbo, que le está dando una fuerza tremenda al verbo, más de la que ya tiene, porque los verbos son acción, ¿sí o no? En gramática un verbo es el que manifiesta la acción de la oración. Entonces, esa partícula epi le da todavía más fuerza al verbo. Eso quiere decir, mi querido hermano y hermana, para los que les encanta la gramática, eso quiere decir que cuando él reprendió al viento, lo hizo con una autoridad tremenda. Cuando él hizo callar al mar, lo hizo con una autoridad tremenda. No nomás le dijo que se calle, sino que le soltó toda su autoridad para decir, te reprendo, te aplacas. Y al mar te callas. Pero con toda la autoridad, no era nada más de cállate por favor, no, te callas con toda la autoridad. Por eso me encanta el griego, porque nos dice exactamente lo que la palabra de Dios quiere decir. Y es que para los que no lo toman como importante eso, por ejemplo, yo sí, usted sabe que a mí me gusta primero leer la Biblia en griego, después empezar a traducir, eso es lo que hago regularmente. Porque yo predico más bien mi mensaje en función de la gramática griega más que en función de la teología, porque la gramática es lo que me enseña lo que verdaderamente estaba pasando allá. ¿Sí me explico? Lo que ellos estaban entendiendo, eso es lo que yo quiero entender también. Entonces, eso nos enseña a nosotros, mi querido hermano y hermana, del poder y la autoridad total que tiene el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y es algo que iban a aprender los discípulos, pero es algo que también debemos de aprender nosotros. Porque a la voz de Él, no es que empezó a bajar un poquito y después ya se empezó a quitar los truenitos, ya tronaba menos y después empezó a bajar la lluvia. No, se quitó. A la voz de Él se quitó todo inmediatamente. Ahora va la del Señor. Porque él estaba durmiendo bien tranquilo. Cuando estos fueron a decirle, ¡hey, levántate! Y ya dice, ok, ya, calla, viento, ya, pum, se acabó. Reprende al viento y calma el mar. Entonces ahora va la de él. Se dirige a los discípulos y les dice, versículo 40, ¿por qué estás así? ¿Cómo estaban? Amedrentados. ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis qué? Fe. Dos cosas les está reclamando. Uno, que estén amedrentados, y otro, que no tengan fe. Por cierto, esa palabra amedrentado en griego se traduce literalmente acobardado, significa cobarde. Pero fíjense lo que les está diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué no han creído en mí? Esa palabra fe también en griego, pisteuo. Significa creer, tener confianza. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué no han tenido confianza en mí? ¿Y por qué le está diciendo eso, mi querido hermano y hermana? ¿Por qué creen que les dice eso el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Por qué se me acobardan? ¿Por qué no han creído en mí? ¿Por qué no han confiado en mí? ¿Por qué creen que se los está diciendo? Precisamente porque un montón de veces antes lo han visto hacer un montón de señales, milagros y maravillas, en donde Él ha mostrado el poder y la autoridad que tiene sobre todas las cosas. ¿Por qué ahora se me vienen a acobardar cuando las otras veces me han visto hacer todo en favor de ellos o en favor de la gente que necesita? Ellos deberían de aprender, y nosotros también, que cuando el Señor Jesús manda o permite que pasen tormentas en la vida de cualquier persona, Él siempre tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos vamos a acobardar? ¿Por qué nos vamos a llenar de miedo? Y yo le voy a decir por qué nos vamos a acobardar y por qué nos vamos a llevar de miedo, pero se lo voy a decir en la parte final. Versículo 41. Entonces, después de que vieron todo lo que pasó, temieron. ¿Quién temió? ¿Quién? Los discípulos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? ¿Quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. Y es bien bonito otra vez, mi hermano. A mí me encanta cuando un pasaje bíblico es relatado por varios evangelistas, porque usted puede ver el retrato completo cuando revisa los 3 o los 4 que estén narrando el asunto. Porque si usted va, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, él, en lugar de utilizar la palabra temor, él dice, y se maravillaron. Ellos se maravillaron. Y el doctor Lucas prefiere decir, y atemorizados se maravillaban. Y es que la palabra temor, que está ahí, temieron con gran temor, en griego son la misma palabra, es la palabra phobos. ¿Y a qué le suena phobos? Cuando uno tiene fobia de algo. De miedo. Tengo fobia a las alturas, tengo fobia a las arañas, es miedo. Entonces ellos se llenaron de miedo. Pero cuando usted revisa el Evangelio de Mateo y de Lucas, usted tiene que entender, o sea, la palabra phobos se puede traducir de 2 formas. Miedo así, de miedo, tener miedo a las alturas, miedo, o puede ser una cuestión de reverencia o de respeto. Por ejemplo, nosotros, cuando tememos a Dios, ¿cuántos aquí temen a Dios? Y eso significa que estamos nomás así, ay. No, ¿qué clase de temor es? Es un temor reverente. En teología se conoce como temor reverente, un temor de respeto. Entonces ellos, cuando vieron al Señor Jesús haciendo eso, pues claro que tuvieron respeto precisamente por la autoridad que él tenía, y por eso es que se preguntaban, ¿quién es este que hasta el mar le hace caso, los vientos se detienen tan solo con decir él en la palabra? Pero es válido pensar también que tuvieron miedo de temor. Y le voy a decir por qué tuvieron miedo de temor. Porque si estaban atemorizados de que podían morir, que eso era normal, estaban atemorizados de que pudieran morir. Pero a la voz del Señor, lo que en un segundo antes era, nos vamos a morir, y al segundo siguiente es, parece que aquí ni siquiera llovió, parece que ni siquiera cayó una sola gotita de agua. A la voz del Señor, eso les pudo haber provocado miedo. ¿Sabe por qué? Porque entonces se dieron cuenta que el que estaba ahí con ellos no era un hombre normal. Tenía un poder que solamente tiene ¿quién? Dios. Es Dios el que está aquí con nosotros. Es el único que tiene el poder para calmar la tormenta. Nadie más. No hay nadie más. Entonces eso, claro que si yo hubiera estado ahí con ellos, me hubiera dado más miedo saber eso que la tormenta en sí misma. Es interesante cuando nos podemos ubicar en el contexto de las cosas. Entonces ellos iban a aprender con esto que sin importar lo difíciles y peligrosas que sean las circunstancias que estén viviendo, no hay lugar más seguro, no existe un lugar más seguro que estar en la presencia del Señor. No existe un lugar más seguro. Cuando uno esté pasando por situaciones, ya sea que Dios las esté enviando o Dios esté permitiendo que sucedan, recordar que Él es el que está a cargo. Y si Él está a cargo, entonces usted puede descansar en Él. No importa que la tormenta mueva la barca y casi la esté hundiendo. Entonces los discípulos habían aprendido en esta ocasión la grandeza de su maestro como nunca antes siquiera se la habían imaginado. Y vaya que ellos vivieron con Él un montón de tiempo, ¿no? 3 años. Y ya tenían alguna experiencia para cuando esto había pasado. Entonces por eso se preguntaban, ¿quién es este? Pero miren cómo aprendieron. Porque aprendieron. Les voy a decir por qué aprendieron. Porque después, tiempo después, aquí estamos en Marcos capítulo 4. Pero si usted va a Mateo capítulo 14, usted va a ver que pasó algo similar. Otra vez, ¿se acuerdan otra vez? Que le pasó al Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Caminar sobre las aguas. Eso fue lo que hizo Él. Pero esa vez que caminó sobre las aguas, los discípulos ya no preguntaron ¿quién es este que puede hacer esas cosas? No, ya no preguntaron quién es. Decía, entonces los que estaban en la barca
vieron y ¿qué hicieron? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya sabían quién era. Ya no se las volvía a hacer la naturaleza, ya no les volvía a hacer una mala pasada. Si Cristo estaba ahí, entonces Él tiene control de todas las cosas y por eso lo adoraron. En conclusión, mira, hermano, en verdad el reclamo que hicieron los discípulos al Señor Jesucristo fue un reclamo injusto porque, como dije, otras veces Él ya había dado muestras de su poder y su autoridad sobre muchas cosas. La Biblia nos enseña, los evangelios nos enseñan que Jesucristo tenía poder, tiene poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y ahora les está enseñando que Él tiene poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre todas las cosas. Entonces el reclamo que le hicieron era un reclamo injusto, porque ellos lo habían visto actuar muchas veces, mostrando su poder y su autoridad. Pero no podemos juzgar a los discípulos porque muchos de nosotros somos iguales, igualititos. Dios ha hecho tantas cosas en la vida de nosotros. Pero ahora que estamos metidos en esta nueva situación tan difícil, en este nuevo problema tan difícil, tan peligroso, pensamos que el Señor no va a hacer nada por nosotros y nos llenamos de espanto y hasta le reclamamos. ¿Verdad que sí hay muchos que le reclaman al Señor? Muchísimos que le reclaman al Señor. Pero como dije hace un rato, ya sea que el Señor haya provocado una tormenta en su vida o simplemente la haya permitido, el Señor Jesús le quiere mostrar que cuando Él está con usted, Él está en control de todas las cosas. Y si Él está en control de todas las cosas, entonces ¿por qué tiene que temer usted? ¿Por qué tendría que temer yo? Él tiene poder por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. En este caso nos está mostrando que tiene poder sobre la naturaleza, aunque la naturaleza esté lo más furiosa, como era el caso de este relato. Una naturaleza furiosa, desbordada, descontrolada. Pero hay uno que tiene control. ¿Qué podían hacer los discípulos para calmar la tormenta? Nada. Nada. Si los discípulos hubieran dicho a la tormenta, tormenta, aplácate, mar, cállate, se hubiera reído la tormenta y se hubiera reído el mar. No hubiera pasado nada. Pero esto nos enseña que el Señor Jesús tiene control de esas cosas en las que usted no tiene control. Ellos no tenían control sobre la tormenta, pero el Señor Jesús sí. Usted no tiene control sobre las circunstancias de su vida, sobre todo las que usted no provocó y que vienen a su vida, pero Él sí. Él sí tiene control de todas esas cosas. Y eso es lo que Él le quiere enseñar. Ahora, es verdad que probablemente usted y yo nunca nos vamos a ver en una situación de ir en una barca y que se desate una tormenta. Es muy probable que eso nunca pase. Pero eso no invalida la enseñanza de nuestro Señor Jesús, porque ese relato está ahí no como un relato histórico, está porque Él nos quiere enseñar algo. Entonces, ¿qué es lo que Él nos quiere enseñar, mi querido hermano y hermana? Aparte de su poder y su autoridad sobre todas las cosas, cuando uno empieza a espiritualizar lo que sucedió ahí, es decir, es probable que yo nunca vaya en una barca y me vaya a agarrar una tormenta. Es probable que jamás vaya a estar en el mar de Galilea. Es probable que no. Pero lo que sí puedo decir, lo que sí puedo afirmar, mi querido hermano y hermana, es que la barca puede ser figura de la vida de nosotros. Pensemos en una barca, en esta barca, como la vida de cada uno de nosotros. Y el lago es el viaje que tenemos que hacer de vida. Ellos iban de Capernaum a Decápolis, a Gadara, la región de Gadara. Nosotros vamos de la tierra
¿A dónde? Al cielo. Ese es el agua. Y entonces en el transcurso del viaje se atraviesan tormentas muchas veces repentinas. Y algunas de esas tormentas son demasiado fuertes, peligrosas, que pueden atentar contra nuestra vida. Y esas tormentas son las circunstancias que a veces nosotros vivimos, que el Señor permite que nosotros vivamos. Pero si algo nos enseñan los discípulos es que si Jesús va en tu barca, o sea, si Jesús va en tu vida, entonces estás seguro. Estás completamente segura, no hay nada que temer. También es cierto que muchas veces en esas circunstancias difíciles que estamos viviendo, parece que el Señor Jesús está dormido y no nos atiende. ¿Nunca le ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces, lo he escuchado muchísimas veces en consejería. Es que oro y oro y oro. Y el Señor Jesús no me contesta. Pues siga orando. Pero es que no me contesta. Pues siga orando. Siga orando. Ese es el punto, que siga orando. Porque nosotros, el problema de muchos de nosotros es que queremos contestaciones express. Como si metiéramos nuestra oración a un horno de microondas y le pusiéramos 15 segundos para que ya salgan las palomitas hechas. Y queremos que así sea. Le metemos la petición en el horno y la abrimos. Ahí está todavía. Siga orando. Siga orando. Vaya y despiértelo. Entre comillas, despierto. Pero espero que entienda que estoy hablando de una manera figurada. Vaya y despiértelo al Señor Jesús. ¿Cómo se despierta al Señor Jesús? ¿Con gritos? No. ¿Con reclamos? Menos. ¿Cómo se despierta al Señor Jesús? Orando. Vaya y despiértelo orando. Clamando, no reclamando. Clamando a Él. Vaya y despiértelo. Y va a ver que cuando Él se despierte, y otra vez estoy hablando de manera figurada, usando nada más esta ilustración de lo que pasó en el lago. Cuando Él se levante, usted lo va a ver teniendo todo el poder y la autoridad sobre eso que usted está viviendo, mi querido hermano y hermana. Porque el problema es que se nos olvida. Se nos olvida que el Señor Jesús ha estado ahí con nosotros muchas veces. Y lo tratamos como si nunca hubiera estado ahí con nosotros. En lugar de ser agradecidos, somos malagradecidos, somos exigentes. Algo que hicieron muy bien los discípulos, al margen de todo lo que pasó. Sí, fueron y le reclamaron y todo esto. Eso estuvo mal. Pero algo que hicieron muy bien. ¿Sabe qué fue? ¿Qué cree que fue? ¿Qué hicieron bien los discípulos? Fueron a buscar al Señor Jesús. Eso es lo que hicieron bien. A lo mejor no era la forma correcta. Bueno, no, a lo mejor no era la forma correcta. No es con reclamos ni nada de eso, con gritos. No. Pero fueron a buscar al Señor Jesús. ¿Y por qué les digo que hicieron bien ellos? Porque acuérdense, hay que ubicarnos o tratar de ubicarnos en la situación que ellos estaban viviendo. La tormenta, todo lo que da. La barca casi hundiéndose. Moviéndose así, para arriba, para abajo, todo esto. Ellos estaban a punto de una muerte segura. Lo que pudieron haber hecho, y ellos llenos de pánico, pudieron haber tomado las decisiones más absurdas, porque cuando uno está lleno de pánico, cuando está lleno de desesperación, es cuando toma las decisiones más absurdas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ellos no. Ellos pudieron haber brincado al mar, porque no sé por qué se le ocurre a la gente brincar al mar, pero ellos pudieron haber hecho eso porque estaban llenos de desesperación. Pero no lo hicieron. Entonces usted tampoco lo haga. Si el Señor Jesús parece que está dormido y la tormenta está muy fuerte, no se desespere, no brinque al mar, no brinque, no haga eso. Siga orando, siga orando.
Despiértelo con oración, con ruego, con súplica. Y entonces lo va a ver actuar en su vida. Pero aguante. Porque si el Señor Jesucristo es su Señor, entonces también es su Salvador. Y es algo que usted debe de saber. Y usted debe saber que ese Señor y Salvador ha prometido, fíjese bien, ese Señor y Salvador ha prometido que jamás lo iba a dejar a usted solito o solita. Nunca. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros, a veces cuando pueda, de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Eso dice? No. ¿Cómo dice? Todos los días. Todos los días hasta que todo esto acabe, hasta el fin del mundo. Y todos los días, ¿sabe qué significa? Todos los días. Todos los días. ¿Ah? Siempre. No hay vacaciones para Él. No hay días festivos para Él. Pero no solamente eso, sino que dice todos los días hasta el fin del mundo. Y después, amén. ¿Y sabe qué significa ese amén? Así sea. Pero ¿sabe qué es lo por qué está puesto ahí? ¿Por qué lo pone Él? Porque es como su firma de garantía. Está garantizando que lo que está diciendo, eso va a pasar. Si Él está garantizando que eso va a pasar, ¿por qué tendríamos que tener miedo, mi hermano? Aunque la tormenta esté moviendo nuestra barca, aunque la tormenta parezca que nos va a matar, que nos va a acabar, que no hay más nada que hacer, ¿por qué tendríamos que temer si Él dijo que iba a estar y puso su firma, que iba a estar con nosotros todos los días hasta que esto se acabe, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos? Así es que con Cristo sí es verdad que después de la tempestad viene la calma. Solo con Cristo. Y por eso es que mi recomendación es que no hay nada mejor que llevar en la barca al Señor Jesús. Amén. Lleven su barca al Señor Jesús y usted estará seguro, segura siempre, y va a llegar al otro extremo, a donde Él le quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Vamos a orar. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas
Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias porque tú eres ese que está con nosotros, el que ha estado, el que está y el que estará. Y es verdad, Señor, que no solamente has estado en las tormentas, en las aguas, también estás en las llamas, Señor. Y no nos dejas solos. Y te damos gracias porque eso es muestra de tu amor, de tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque tus promesas son en ti sí y en ti amén. Gracias, Señor, porque tú no cambias de opinión. Eres el mismo. Gracias, Señor, porque tú eres un cumplidor de promesas. Ayúdanos, Señor, para vivir en la misma fidelidad que tú vives con nosotros, para que nosotros podamos vivir para ti con absoluta fidelidad. Fidelidad a tu nombre, fidelidad a tu obra, fidelidad a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres fieles a ti. Que te damos tu lugar a ti. Que entendemos, Señor, que si tú vienes en la barca con nosotros, no tenemos nada que temer. No significa que no va a haber tormentas, va a haber y muchas. Pero no tenemos que temer cuando están. Y que al contrario, así como pasó con los discípulos que primero se preguntaban, ¿quién es este que puede calmar el mar y la tempestad? Pero después vuelven a tener una experiencia similar y lo que dicen es, este es el Hijo de Dios, y se ponen a adorarte, Señor. Que nosotros también podamos desarrollar esa confianza que desarrollaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para que en lugar de, Señor, de atemorizarnos, nos llenemos de fe y podamos darte la gloria, la honra, la alabanza y el honor siempre, Señor, en toda circunstancia. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Gloria sea al Señor. Santo
llama a ser libres.